Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestras microsesiones sobre el concepto de ética que previamente habíamos iniciado. Repito, vamos a dar continuidad. ¿De dónde vamos a partir en este momento? De la ética como vocación. ¿Y de dónde vamos a iniciar este argumento? A partir de los pilares de la ética, los cuales son dos. El primero es el interés moral. ¿A qué se refiere el interés moral? Se refiere a que a los seres humanos, al individuo, le preocupa el bien de los hombres. Ese es el interés moral. La preocupación del bien de los hombres. Segundo pilar, la fe en la misión de la filosofía moral. ¿Qué quiero decir esto? Confiar en que la reflexión ayudará a lograr el bien. Esos son los dos pilares. Repito, el interés moral y la fe en la misión de la filosofía. Ahora, aquel hombre, aquella mujer que dice ser ético o ser ética, pero que en realidad no le preocupa el bien de los demás, el bien de los demás individuos, está renunciando a descubrir, a darse la oportunidad de encontrar la lógica de la acción. Esto es muy importante. Partimos de que la ética, ya lo habíamos dicho, busca el bien, y la moral a través de actitudes y comportamientos nos ayuda justamente a explicar a los seres humanos. A lo mejor algunos de ustedes esto les parece interesante y viene a su mente también lo siguiente. A lo mejor, a través de la psicología podemos explicar la lógica de las conductas, de las acciones de los seres humanos. Perfectamente cierto. Nosotros estamos haciéndolo a partir de la ética. Entonces no olviden que aquel que está renunciando o se niega a ocuparse del bien de los demás, no quiere descubrir la lógica de la acción. Bueno, en ese sentido también es importante determinar una identificación clara de distintos grupos, organizados a través de distintos criterios, como puede ser la edad, la profesión, las corporaciones, el nivel socioeconómico, los gremios, como ocurre con las organizaciones de tipo profesional, de profesionistas. Por ejemplo, estoy ejemplificando, no sé, pueden ser el colegio de contadores, de arquitectos, de notarios, ¿no? Pueden ser muy variados. Regreso al argumento. Todos estos grupos buscan algo: bosquejar, dibujar ideales dentro de la sociedad. Al hacer esto, ¿qué están pretendiendo? Que también existan una serie de comportamientos en función de esos ideales. Entonces ténganlo muy presente. Pregúntense ustedes, chicas, chicos o no tan jóvenes, pero pregúntense ustedes, ¿cuáles son los ideales a los cuales se sienten afines o identificados ustedes y que a lo mejor están impulsados por determinadas corporaciones, grupos que les mencionaba hace un momento? Por ejemplo, en sociedad cada vez es más recurrente, y no en la actualidad, tiene muchos años, que por ejemplo ciertas marcas de ropa, por ejemplo, inducen cierto tipo de figuras en los cuerpos tanto de mujeres como de hombres. Sabemos más de los casos que tienen que ver con mujeres, ¿no? Las que conocemos como modelos, también hay varones modelos, pero hay una crítica muy muy importante a la relación entre estas mujeres que trabajan en este campo del modelaje y la relación con su estado de salud, ¿sí? Por ejemplo, también hemos estado hablando y hemos escuchado en distintos momentos que hay ciertas cosas que impulsan determinados grupos. Pueden ser empresariales, pueden ser grupos que aparentemente, y lo digo en el mejor de los sentidos, buscan impulsar también una cuestión de salud. Por ejemplo, para ustedes los más jóvenes, ¿sí?, es muy recurrente pensar ahora en esto que llamamos lo fitness, lo que tiene que ver con lo saludable y el ejercicio.
Ustedes no recuerdan, pregúntenle a sus padres, a sus abuelos. Pero antes no era tan común, tan recurrente como lo es ahora, que todo el mundo anda portando una botella de agua, sea desechable o sea permanente en una botella que cada uno tiene. Eso no era recurrente. Alguien lo está impulsando, alguien empezó con esta idea, y les digo, la relación del deporte y la salud. Hay algunos ejemplos. Bueno, yo les pregunto a ustedes lo siguiente: ¿cuál es la base de la cultura? La respuesta que pongo a su consideración es la siguiente: la base de la cultura es la dignidad del hombre y sus derechos. Tema que desde hace varios años en México y en muchísimos otros países en el mundo está sobre la mesa su discusión, su análisis y particularmente las propuestas para su protección, su resguardo y evidentemente su mantenimiento. Repito, la base de la cultura es la dignidad del hombre y sus derechos. Bueno, ¿por qué es importante esto en relación a la ética? Porque la manera de medir la realidad moral es identificar el grado de conciencia de la humanidad. Es ahí la clave. Regreso a los ejemplos. En nuestro país y en otros hay muchos. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy desafortunado escuchar de casos donde niños y adolescentes atacan a otros compañeros en centros escolares, portan un arma, la sacan y comienzan a disparar en contra de sus propios compañeros, compañeras y profesoras o profesores. Esa es una noticia que desafortunadamente cada vez ocurre con más frecuencia. Y uno de los comentarios más recurrentes, acompañado de la aseveración, la negación o la pregunta es: ¿qué ocurre? ¿Qué explica estos comportamientos? E indudablemente siempre hay una respuesta recurrente que es un lugar común. ¿Cuál es? La crisis de valores, ¿no? Otros dicen lo permisivo que es alguna de las leyes en Estados Unidos, el acceder a ciertas armas, la falta de cuidado de los padres de familia para resguardar esas armas en sus domicilios, o si los pequeños desde muy temprana edad, valga la redundancia, están teniendo acceso a grupos delincuenciales para poder acceder a estas armas. Todo ello, si se dan cuenta, es una manera de medir la realidad moral en ese ejemplo que estoy poniendo a su consideración y que de ninguna manera pretende juzgar a la sociedad de la que estoy mencionando y con la que estoy ejemplificando. Siguiente. Dentro de la ética es importante ubicarla en relación a las justificaciones razonadas, que tienen que ver con el desinterés que muestran en el bien de los hombres. Y esto partiendo del argumento de la ética. Hay otros aspectos, otras trincheras, otros referentes e incluso otras teorías que las pueden validar. No estoy prejuzgando. Estamos partiendo del argumento de la autora con la que estamos trabajando y de la relación y la posición de la ética en relación, repito, a estas justificaciones razonadas que están desinteresadas en el bien de los hombres. ¿Cuáles son algunas de ellas? Por ejemplo, el escepticismo, que dicho de manera muy sencilla y tratando de hacerlo comprensible para todas y todos ustedes, tiene que ver con el no creer en algo completamente por una serie de conocimientos previos, creencias que uno tiene. Entonces somos escépticos de algo que escuchamos e incluso de algo que observamos y que se nos pone enfrente. Un segundo es el relativismo. Todo lo consideramos relativo en función de algo más, ¿sí? Puede ser el poder económico, el poder político, me refería inicialmente. Hay un grado de relativismo, ¿no? Decimos, tal cosa es mayor o menor, poca o mucha, muy grande o menor en relación a otro. Entonces tratamos de minimizar esas cosas con ese relativismo. Tanto escepticismo como relativismo tienen que compartir una característica: le dan la espalda a la realidad, y con eso hay que tener muchísimo cuidado.
Tercero, el emotivismo, que se basa particularmente en la sensibilidad, en las emociones. Entonces no hay de por medio forzosamente un proceso reflexivo. El cuarto, el reduccionismo. Simplificamos al extremo una serie de cuestiones, de acontecimientos, de planteamientos, de argumentos y nos quedamos con lo que hay. Esa frase, entrecomíllenla, lo que hay. El reduccionismo tiene que ver con eso. Una razón práctica. Y como es práctica, se aterriza en algo que se denomina la razón estratégica, que nos permite ser eso. Buscar la ruta más adecuada, más sencilla, más inmediata para lograr un objetivo, dejando de por medio el abandonar las consideraciones morales, éticas, religiosas, jurídicas, etc., con lo que hay. Y entonces, lo que hay, que es encontrar que los hombres comparten una característica, el egoísmo. Los hombres somos egoístas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Esas son las 4 justificaciones razonadas que comparten en común su desinterés por el bien de los hombres. ¿Con qué vamos a cerrar esta microsesión? Con lo siguiente. La moral nos debe brindar un catálogo de alternativas y de consejos para realizar las mejores conductas posibles. Esa debería de ser la alternativa que nos pone enfrente la moral. En ese sentido, en la vida pública, y por pública me refiero en 2 sentidos. Entendamos la vida pública en 2 ámbitos. Uno, lo que tiene que ver con la vida diaria, la vida de todos, y la vida pública que tiene que ver con la relación de los ciudadanos que constituyen a una entidad superior llamada el Estado y que de por medio debería de haber una relación política, pero donde siempre la sociedad crea el Estado y ese Estado debe de estar al servicio de los ciudadanos. ¿Por qué menciono esto? Porque ahí prospera y funciona de manera muy particular la razón estratégica. Esa que les decía se basa en un pragmatismo extremo, buscar la ruta más sencilla para lograr los objetivos, dejando de considerar otros elementos aledaños que pueden ser importantes para lograr el bien del hombre o de la mujer. Hace un rato decía que me refería a la especie. Con eso cierro esta microsesión y en la próxima microsesión, que será la última, concluiremos con esta introducción básica sobre la ética. Nos vemos pronto. Muchas gracias.